Hola, buenos días a todos. Pues bueno, como ha comentado Marta, yo os voy a explicar un poco primero las válvulas proporcionales, la VPPI, que es proporcional de presión, la VEAA y VAB, que es la misma familia y también son proporcionales de presión, y luego la VEAD, que es la proporcional de caudal. Compartiendo. Un segundín, que os comparto pantalla. Vale. Vale, pues ya se me ve mi pantalla. Vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos un poco la gama de Festo, ¿vale? Para válvulas reguladoras de presión y de caudal. Entonces nos vamos a centrar en la VPPI, la VEAA y AB, ¿vale? Y la VEMD, y luego Miguel os explicará la VTEM, el terminal VTEM. Empezamos por la VPPI, ¿vale? Un poco, bueno, aquí hay un vídeo de introducción, ¿vale? Vamos a verlo. Aquí se puede ver que hay dos válvulas, ¿vale? Una es la que regula la entrada de presión y la otra el escape. Son dos válvulas 2-2, ¿vale? Entonces, esta válvula se puede regular el set point de presión con una señal analógica, con señales digitales, que más adelante ya explicaré bien, o con un PWM. ¿Vale? La válvula puede llegar hasta 1600 litros, presiones de -1 a 12 bar, ¿vale? O sea, puede regular vacío. Y hay la opción de display, sin display, el conector eléctrico es un métrica 12, 5 pines también. Aquí, bueno, vemos un poco más detalle de la válvula por dentro, ¿vale? Destacar que hace muy poco ruido, tiene una dinámica alta y, bueno, alcanza rápidamente el punto de set point y tiene una vida útil bastante larga. Linealidad, 0,5% de fondo de escala, repetibilidad 0,4% del fondo de escala y histéresis 0,3% del fondo de escala. Aquí vemos un poco el aspecto de la válvula, sin display y con display, que también hay un pequeño vídeo para que podáis ver un poco el aspecto del display. Vale, vemos que también en la pantalla se muestra si hay algún tipo de error, ¿vale? Lo podemos ver aquí el diagnóstico. En la de sin display vemos que hay tres curvas, ¿vale? Que aquí lo que hacemos con estas tres curvas es seleccionar la respuesta del PID. Vale, aquí, bueno, aquí se explica un poco más también los tres tipos de respuesta, flow, small y large, ¿vale? Que sería un poco la curva del PID, según la aplicación, pues si interesa más una regulación u otra. Y luego también la opción de custom, ¿vale? Que permite, pues, tú mismo poner los valores de PID que más te encajen para la aplicación. Los tres tipos de control para dar el set point a la válvula que hemos comentado antes, señales analógicas, ¿vale? De 0 a 10 voltios, 420 miliamperios, el PWM y las entradas digitales. Tenemos tres entradas digitales en la válvula, que eso nos permite, mediante combinación de las entradas, pues ajustar 8 set points predefinidos. ¿Vale? Aquí pone de 0 a 7 bar, pero podemos poner los que queramos, los que convengan. Pasamos a las válvulas proporcionales piezoeléctricas, ¿vale? Tenemos las de presión, que son la VEAA y VEAB, misma familia,
y las de caudal, que son las VEMD. Empezamos por la VAA y VAB. ¿Vale? Como vemos, hay bastantes rangos de presión. También puede regular vacío, ¿vale? De -1 a 1 bar, -1 a 0 bar, luego de 0 a 6 bar, 0 a 10, bueno, hay todas estas opciones. Los caudales son caudales pequeños, la VAA 13 litros minuto y la VAB 20 litros minuto. El set point se lo damos con señal analógica, 0,2 voltios, 0,5 voltios o 420 miliamperios, ¿vale? Y el montaje puede ser individual, con una brida o con batería. Conector métrica 8, 4 hilos, ¿vale? Y bueno, un poco las ventajas que tiene es que es súper silenciosa, no se escucha nada cuando trabaja, muy precisa, ¿vale? Bueno, muy poca histéresis, muchos rangos de regulación, conmuta muy rápidamente, no genera calor, ¿vale? Tiene una vida útil muy larga, al ser una pieza eléctrica no tiene fricción mecánica, entonces internamente, entonces pues no se genera calor y la vida útil es súper larga. Y el consumo también es muy bajo. Vale, aquí, bueno, vemos alguna gráfica, ¿vale? Para comparar un poco tanto los tiempos de respuesta, que son muy rápidos, comparando una piezoeléctrica con una electroválvula convencional, y el consumo, que no tiene nada que ver tampoco. Aquí hay un pequeño vídeo donde se puede ver el tiempo de respuesta de una de estas válvulas y también el tema del ruido. Vale. Aquí os voy a explicar un poco internamente cómo funcionan estas válvulas, ¿vale? Trabajan en enlace abierto y internamente lo que tienen son dos válvulas piezoeléctricas, ¿vale? Una que regula lo que es la salida de presión hacia la aplicación y la otra regula el escape, ¿vale? Regula el escape de la válvula. Entonces, en el caso de estas válvulas, digo que regulan enlace abierto, ¿vale? Porque internamente no tienen un sensor de presión, entonces tú tienes que tener en tu aplicación un sensor de presión externo, llevar ese sensor al PLC y ya desde el PLC hacerte tu control y mandar el set point de caudal a la válvula. Bueno, perdón, de presión a la válvula. Vale, ahora pasamos a las VMD, ¿vale? Que estas son las válvulas piezoeléctricas reguladores de caudal. Son, bueno, se pueden usar en muchas aplicaciones, pero uno de sus puntos fuertes es que se pueden usar en aplicaciones de LifeTech, ¿vale? Porque permiten fluidos como el oxígeno o el nitrógeno. Entonces, los rangos de presión para trabajar con esta válvula son de 0 a 2,5 bar, caudal máximo 20 litros minuto. La señal, el set point, se le damos con una señal analógica de 0,10 voltios, ¿vale? Montaje individual solo, conector métrica 8 con 4 hilos, ¿vale? Y ventajas, pues como la VAA y VAB, al ser piezoeléctricas, son súper silenciosas, muy precisas, ¿vale? En este caso sí que tenemos un sensor incorporado dentro de la válvula, ¿vale? Entonces esta trabaja en lazo cerrado, ahora lo veremos en más detalle. No generan calor, tienen una vida útil muy larga y un consumo muy bajo. Aquí tenemos la diapositiva del lazo cerrado, ¿vale? A diferencia de las otras, aquí vemos que el sistema es el mismo, dos piezoeléctricas dentro, una para regular la presión de salida y una para regular el escape, y luego el sensor, en vez de tenerlo aquí fuera y llevarlo al PLC, lo tenemos ya integrado dentro de la válvula. Y ya es la propia válvula la que tiene el lazo cerrado. Desde el PLC le damos el set point y la válvula ya, con el set point, ya se va regulando ella misma. ¿Vale? Bueno, os paso con Miguel, que os va a explicar el terminal VTEM.
Vale, Marc, pues muchas gracias. Entonces, paso a compartir mi pantalla. De acuerdo. Ponemos esto así. Perfecto. Vale, pues bueno, yo soy Miguel Castellano, soy el responsable del terminal VTEM, que es este terminal que tenéis ahora mismo en pantalla. Este terminal también utiliza tecnología piezoeléctrica y bueno, lo primero que vamos a hacer es os voy a poner un pequeño vídeo de introducción para que veamos la idea global de lo que sería el VTEM. A partir de aquí iremos profundizando. ¿De acuerdo? Este sería el vídeo, digamos, de introducción del VTEM. El VTEM nosotros lo englobamos dentro del performance como el terminal de mayor performance a la hora de controlar caudal, controlar presión e incluso para aplicaciones de lo que sería motion control. Estos serían los tres pilares en los que nosotros podríamos, digamos, englobar este producto. ¿De acuerdo? Pasaremos a explicar un poco el porqué. Este terminal de válvulas utiliza unas válvulas que no son convencionales, utiliza unas electroválvulas, tecnología piezo, como decía anteriormente, que cargan unas licencias, lo que nosotros llamamos motion apps. Mediante estas motion apps, nosotros lo que podremos asignar es una función a esta electroválvula. Por tanto, con una única válvula podemos reemplazar hasta más de 50 componentes estándar, como podría ser una válvula direccional, un regulador de flujo, un regulador de presión. Un regulador de flujo sería un regulador de caudal. Una válvula proporcional de presión, una válvula proporcional de caudal, pero incluso sensores de presión, ya que la válvula integra dentro del cuerpo de la válvula dos sensores de presión, uno para la entrada, o sea, para la salida 4 y otro para la salida 2. Esto sería una imagen global. Después pasaremos a explicar alguna aplicación también para que podamos ver dónde realmente podríamos implementar esto y dónde podríamos tener un beneficio por el hecho de utilizar la tecnología VTEM. ¿Cómo está compuesto el terminal VTEM? Si os fijáis, desde la interfaz de válvula hacia la izquierda, utiliza la tecnología CPX. Es una tecnología que Festo lleva desarrollando muchos años y es una tecnología muy conocida. Tenemos el módulo de red, que podría ser un módulo de Profinet, por ejemplo, para hacer periferia Profinet, de Ethercat, Ethernet IP, o incluso se podría integrar un PLC de Festo, un PLC de Codesys, ¿de acuerdo? La parte de entradas-salidas también es estándar de CPX y nos serviría para cualquier tipo de terminal de la familia CPX de Festo. Podrían ser módulos de entradas digitales, de salidas digitales, entradas analógicas, etc. Al final es toda la parte de CPX es estándar dentro de todos los terminales de Festo. El interface es el que ya sería la parte VTEM. Este interface es especial y es el encargado de gestionar todas las licencias de las motion apps de las electroválvulas. ¿De acuerdo? Tenemos, igual que en un terminal estándar, la alimentación y el escape dentro del interface o podría poner en la placa final derecha. Totalmente configurable. En cuanto a las electroválvulas, ¿vale? Estamos hablando de que tenemos posibilidad de montar terminales de 2, 4 u 8 válvulas. Estas válvulas tienen una referencia única y estándar y lo que cambia es la motion app que corre a través del interface. Es decir, a nivel de recambios únicamente necesitaría una válvula para absolutamente todas las motion apps que tenemos en el VTEM. Y luego tenemos la parte de entradas y salidas del VTEM. El VTEM, al realizar ciertas funciones, unas funciones más complejas, como podría ser, por ejemplo, un soft stop, necesita de unas entradas analógicas para la detección de la posición de los cilindros. Estas entradas analógicas no irían en la parte de CPX, sino que irían en la parte de VTEM. Por lo tanto, aquí tendríamos que conectarlas. Tendríamos que configurar el terminal VTEM con estas entradas analógicas. Existe la posibilidad también de configurarlo sin estas dos cartas, pero esto es según la aplicación y según lo que necesitemos. Al final es cuestión de reducir espacio. Y como os comentaba antes, estas son las motion apps que disponemos. Tenemos la de función de válvula direccional, que digamos, desde el programa de PLC yo podría asignarle la funcionalidad a la válvula, podría cambiar entre una función 4.2 a una función 2.2,
podría realizar funciones de válvulas diferentes con una única referencia de hardware. Tenemos la Motion Up 2, que es una de control de caudal, Motion Up 3, que es la de control de presión proporcional, y así, bueno, podríamos seguir. Aquí haremos un breve repaso de algunas de las Motion Ups que hemos creído que podrían ser más interesantes para aquí. Al final, con el VTEM, lo que hemos visto que es realmente rentable son los controles de presión y los controles de caudal, debido a que en una única válvula no solo integro la válvula, o sea, digamos, el control proporcional de 2 canales, sino que además integro los sensores de presión, ¿de acuerdo? Y la válvula trabaja en lazo cerrado. Pongamos una comparativa de una aplicación real con neumática convencional. Tendríamos el actuador neumático, ¿vale? Tendremos 2 reguladores de caudal unidireccionales y 2 reguladores de presión con una válvula 5.3, perdonad, centro cerrado. Todo este esquema neumático lo podríamos simplificar a este de aquí de la izquierda con el VTEM. ¿Por qué? Porque con el VTEM, al yo tener el control de todo el aire que circula al interior, puedo realizar funciones de la 5.3 centro cerrado. Con la Motion Up 8 estoy regulando la presión de avance de la cámara del cilindro y el caudal de escape de la cámara contraria. Y si yo invierto la función de la válvula, todo esto a través de unos bloques de función que tiene desarrollados Festo, puedo hacer exactamente lo mismo que haría con el esquema de la derecha, con el evidente la simplificación de componentes y de repuestos, por supuesto. Este sería el caso de una aplicación. Imaginaros una garra de robot, ¿vale? En la cual pues yo tengo 8 Venturis. Pues desde el programa de PLC puedo configurar las válvulas mediante el bloque de función, como os decía, para el control de la ejecución de vacío de estos Venturis. Ahora imaginamos que cambio la garra. Pues con la misma válvula, con el mismo terminal, sin hacer nada, puedo reconfigurar las electroválvulas para que ejecuten funciones 4.2, pues por ejemplo para el control de una pinza de doble efecto. Pero esto no significa que yo tenga que asignarle a todas las válvulas la misma función. Yo puedo customizar y puedo asignar a cada válvula una función diferente. Esto me serviría, pues, por ejemplo, para esta aplicación de cambio de herramienta de un robot, ya que no tendría que tener diferentes terminales, uno por cada útil. Con un único terminal de válvulas tendría pues, todas las posibilidades de configuración posibles. Este sería un ejemplo de los más sencillos. Imaginemos ahora esta aplicación. Como pueden ver, tengo diferentes formatos de pieza. A mí, por lo que sea, por mi proceso, me puede interesar pues, hacer el avance a una presión más reducida para reducir consumo y el retroceso o el avance, independientemente, a una presión y a una velocidad controlada. Con el VTEM, este es el mismo ejemplo que veíamos antes con la neumática convencional. Yo puedo regular la presión de avance y la velocidad a la que quiero que haga esta fuerza. Y podría ir a diferentes velocidades o cambiarla incluso dentro del mismo ciclo. Es decir, cuando el actuador llega a partir de cierta posición, mediante un sensor analógico o digital, podré conmutar directamente la presión e ir cambiando, adaptándolo al formato de la aplicación. Todo esto siempre a través de PLC y todo esto siempre de forma totalmente dinámica. No necesitaría de ir a ajustar un regulador de presión manual, evidentemente. Va todo a través de bus. Otra de las funciones posibles es la de diagnóstico de fugas. Imaginemos que tenemos un cilindro que es muy importante para la producción. Es un cilindro que no puede parar nunca. Pues durante el proceso, el actuador trabaja normal y corriente, como un actuador neumático. Pero yo puedo ejecutar durante una parada de producción un diagnóstico de fugas. ¿Vale? El VTEM realiza unas maniobras de comprobación y entonces detecta, como pueden ver aquí a la izquierda, el nivel de fuga. A través de PLC puedo tener el diagnóstico de los litros hora de fuga que tengo y puedo generar una serie de alarmas para identificar si el cilindro necesita ya un mantenimiento o no. ¿Vale? Es una función muy sencilla, pero que el VTEM realiza de forma automáticamente. Como pueden ver, aquí continúa haciendo producción con alguna fuga evidente y al cabo del tiempo, cuando vuelvo a ejecutar otro diagnóstico de fugas, veremos que pasa ya a nivel rojo, que es un estado de alarma que es totalmente configurable. En función del cilindro o en función de la producción y tal, me puede interesar customizar este punto en el cual me genera estas alarmas. Todo esto son parámetros que se pueden modificar desde el VTEM. Otra aplicación que utilizamos muy a menudo es el control de presión proporcional. Imaginemos esta aplicación, por ejemplo, que estoy haciendo el control de fuerza de estos 2 cilindros. Actualmente, si utilizo válvulas en línea, necesitaría 2 válvulas para la regulación de esta presión. Con el VTEM, en una única válvula, integro 2 reguladores de presión, pero no solo estos 2 reguladores de presión. Integro además los 2 sensores de presión.
Es decir, la válvula está trabajando en lazo cerrado, pero además me devuelve el feedback de presión actual que tengo en cada uno de los canales. Incluso con esta válvula yo podría llegar a presurizar un depósito, cerrar la válvula y continuar midiendo la presión dentro del depósito, ya que estos presostatos están a la salida del cierre de la válvula. ¿Ventaja de esto? Pues una de las ventajas principales es la reducción de componentes, dado que si utilizo una válvula en línea, no solo implica que tengo que montar la electroválvula, tengo que cablearla, necesitaré una carta de salidas analógicas para darle el setpoint y además necesitaré una carta de entradas analógicas si quiero recibir el feedback. En caso de que no, no haría falta, pero en caso de que sí que quiera recibirlo, sí. En este caso, como todos los datos están publicados a través de la válvula en el PLC, puedo tener acceso a ellos de forma totalmente automática. Y esto sería un poco las aplicaciones que os queríamos enseñar que eran más, digamos que son más habituales con VTEM. No sé si tenéis alguna duda, si queréis compartir algo con nosotros.